Muy buenas, bienvenidas a un episodio más de Voice to Grow. Gracias como siempre por escucharnos, por apoyarnos, por acompañarnos. Estamos súper contentas con este proyecto que hemos intentado ir formándolo poco a poco, y así como hablamos de cosas buenas y experiencias bonitas, también queremos hablar de temas que nos parecen muy importantes, sobre todo hoy en día. Aquí en España hace un par de semanas asesinaron a un chico, porque lo asesinaron. Sí, lo asesinaron. Y aunque no lo digan todavía expresamente, lo asesinaron por su preferencia sexual, ¿no? Y nos parece muy fuerte que viviendo en la época en la que estamos todavía ocurran este tipo de cosas, y claramente no estamos de acuerdo con eso, no es algo que vamos a apoyar. Y por eso en este episodio queríamos conversar un poco del tema de la tolerancia, de cómo como sociedad parece que no toleramos muchas cosas, y pues sabemos que hay cosas que no son negociables. Nosotras desde Voice to Grow claramente no apoyamos la violencia para nada. No es justo lo que le pasó a ese chico, y por eso nos pareció un tema muy importante para conversar. Sí, y que cada día creo que se tiene que hablar mucho más, porque cada día pasan cosas como esta, que cuando más debería de aceptarse, Sí. Es cuando más suceden. Y en verdad por eso decidimos hacer este tema, ya que a pesar de no sentirnos identificadas, porque obviamente nosotros tenemos una orientación sexual diferente a la de Samuel, porque aparte tiene nombre y apellido, tiene una familia, tiene amigos, o sea, es una persona. Trabajo, o sea, sí. no tiene nada que ver que te guste una mujer o un hombre y que seas menos persona. Entonces por eso decidimos hablar sobre este tema, sobre el tema de la tolerancia, que lo vemos bastante importante, y sobre todo porque en verdad particularmente nos pegó muchísimo el caso, Sí. por la forma. El chico estaba saliendo a disfrutar con sus amigos, de fiesta, o sea, como lo hace cualquier persona normal, porque sí. es una persona normal, o sea, es uno más. Y bueno, por unas diferencias con otros chicos, resultó metido en una golpiza. Y lo que le gritaban mientras lo mataban era marica, así mismo, o no me acuerdo qué era lo que le decían, creo que era marica. Entonces, definitivamente nosotros no aceptamos eso, definitivamente estamos totalmente en contra de cualquier tipo de violencia hacia las personas que piensan diferente y todo, porque es eso. Y nosotras también sé que tenemos a lo mejor que aprender en muchos sentidos también con otras cosas, a lo mejor desde el país que venimos tenemos que aprender muchas cosas de tolerancia, pero bueno, por eso es que queríamos hablar de este tema. Y yo creo que primero tenemos que definir qué es la tolerancia, y se basa en el respeto hacia lo otro y lo que es diferente de lo propio, o sea, lo que es diferente a ti. Puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo. A mí lo de soportar me parece como muy negativo. Sí, como muy denso además, ¿no? Sí, exacto. La parte de que estás soportando algo me parece como negativo. Y de manera positiva es la parte de la pluralidad del pensamiento. O sea, que no necesariamente tenemos que pensar todos igual. Y eso está bien. Yo creo que más que soportar, tal vez sería aceptar. O sea, que hay muchas cosas con las que probablemente no estamos de acuerdo, o que no nos gusten, pero tú puedes aceptarlo y vivir con eso y que no te haga daño. Lo que comentaba hace un rato, hay cosas que sencillamente no vamos a aceptar y con las que no vamos a estar de acuerdo, como este tipo de actos, pero luego que ese chico tuviera una orientación sexual y otra persona que iba caminando por la calle se molestara por eso, no tiene ningún sentido, porque tú puedes aceptar que esa es su condición y dejarlo hacer su vida. Sí, es como él no te está haciendo daño a ti. Sí, no es algo que te afecte a ti, o sea, claro. fue un acto claramente sin justificación. Entonces por eso creería yo que es más aceptar, porque además no era algo que le afectara directamente. Sí, exactamente. Y bueno, aparte de eso, de qué es la tolerancia, la manera de practicarla me parece que lo mejor es como que no importa cuál sea tu postura, siempre estudiar la postura contraria. O sea, desde dónde viene, o sea, cuál es el contexto, o sea, desde dónde está hablando
la persona. Y yo hablo del tema cuando estás a lo mejor discutiendo un tema. A lo mejor, no obviamente en una golpiza que resultó alguien muerto, no, sino estás en una cena familiar, que normalmente se dan en esos escenarios. Estás en una cena familiar y estamos hablando de si los gays a lo mejor pueden adoptar o no. A lo mejor es entender el contexto de por qué la persona que piensa diferente a ti, desde dónde está viniendo esa postura. Como para tú poder entenderlo y a lo mejor ser tolerante con la postura de la otra persona. Claro, que allí pues ya vendría el tema un poco de la parte contraria, que es la intolerancia. O sea, sí, claro. Dependiendo de hasta qué alcance esa persona esté imponiendo su opinión, si ya es algo muy excesivo y muy contundente y muy cerrado, ya estamos entrando en el tema de la intolerancia. Claro, sí. Y es curioso que digas eso porque, bueno, siempre, como saben, nos gusta leer mucho, investigar, y vimos que hay distintos factores por los que las personas se vuelven intolerantes. Básicamente el fanatismo, rigidez mental, la falta de educación, claramente, y también un tema de generaciones. Todas las generaciones pues son distintas y unas tendrán un pensamiento y otras tendrán otro. Y también la información que recibe cada quien. De hecho, antes de grabar estábamos conversando un poquito de esto porque a medida que íbamos hablando del tema vimos como estos factores se aplican en muchísimos casos muy vigentes y que tenemos ejemplos para cada uno de ellos. Sí, total, en muchos casos que nos han pasado hasta en nuestro día a día. O sea, por ejemplo, a lo mejor entre los factores, el primero que nombraste del fanatismo, por ejemplo, nosotros desde el país que vinimos teníamos una situación política muy polarizada. Sí. O sea, era sencillamente los azules y los rojos. Claramente eras los chavistas y los antichavistas, oposición y chavismo. Entonces ahí estaba muy marcado la parte del fanatismo de ambos lados, ojo. O sea, no necesariamente de la parte que no chavista, de la parte del gobierno que no apoyábamos, sino también nosotros mismos defendíamos una postura que era exactamente lo que dije anteriormente. No podíamos, o sea, no estudiábamos la postura contraria, no sabíamos desde dónde venía o desde qué contexto venía que esa persona apoyara o no apoyara la postura contraria. Sí, no estábamos en su posición. Sí, exacto, como que no nos poníamos en la posición porque precisamente estábamos demasiado polarizados y no podíamos mantener una conversación con la otra persona sin llegar a la discusión, que yo llegué a perder amistades sencillamente por pensar diferente. Totalmente. Y estoy demasiado clara que en Venezuela muchísimas familias se fraccionaron, se separaron por el chavismo, o sea, porque se dejaron de hablar porque sencillamente una persona apoyaba a Chávez y las otras personas a la oposición. Sí, totalmente. Entonces, como que todo el mundo piensa que tiene la verdad absoluta al final, sobre todo en la parte política, y al final los políticos juegan con nosotros como les da la gana y te manipulan como les da la gana. Entonces, sí creo que la parte del fanatismo es uno de los factores de la intolerancia que me parece muy, muy grave, porque los extremos nunca son buenos. No, para nada. Nunca, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Ambas son totalmente peligrosas. A mí me parece que, o sea, hay gente que pensará lo contrario y dirá, bueno, pero es que no todo puede ser así, pero a mí particularmente me gustan los grises. No ir por el medio, o sea, no ir ni tan caro ni con 2 pelucas, dice mi mamá. Sí. Así mismo, entonces sí creo que es uno de los peores factores. Yo creo que otros que a mí también me parece súper importante es el de la falta de educación, porque también cuando conversábamos antes de grabar, creemos que hay muchas posturas que las personas tienen frente a la intolerancia porque a lo mejor no han recibido la educación adecuada, o sea, no han tenido los valores correctos y eso, te acercas al punto de intolerancia que ya es peligroso, como lo que pasó con Samuel. Ese chico tenía un grado de intolerancia tal que lo llevó a asesinar a una persona, o sea, que es algo súper fuerte. Entonces, yo creo que es súper clave que tanto desde casa, desde el colegio, o sea, la formación de todas las personas es súper importante. No tienes por qué estar de acuerdo con los demás, pero no por no estar de acuerdo tienes que hacer una guerra con esas personas. O sea,
no me puede gustar tu opinión, pero te la respeto. Claro, y es que al final no es tu guerra. Uh-huh. O sea, al final es que ¿por qué? O sea, ¿qué te llevó? ¿Qué tanta rabia tenías adentro para llegar a hacer eso? Porque eso también no fue solo una persona. Ojo, Exactamente. fueron sí. como 13 personas, Sí. algo así. Y entre ellos mujeres también estaban. O sea, era un grupo de personas que al final lo que es la histeria colectiva, wow, o sea, puedes llegar a de verdad hacer cosas muy, muy malas. Sí, pero también es eso, saber qué clase, de qué hogar vinieron esas personas, que ojo, no lo justifico para nada de donde hayas venido, que cometas un acto así, pero por eso siento que la educación es súper importante y también estábamos hablando que muchas veces es mejor pues tener paz a que tener la razón, o sea, no tienes que llevar estos debates hasta tal punto donde se conviertan en un conflicto, sino sencillamente respetar y mantenerte callada, pero estar tranquila, o sea, no es necesario llegar hasta ese punto. Sí, totalmente. Otro de los factores que habíamos visto era la rigidez mental, que me parece que eso está muy, digamos, asociado, bueno, particularmente yo lo asocio a todo esto de la cultura de la cancelación, que está últimamente muy de moda con el tema de, sobre todo los comediantes, que te buscan, o por ejemplo a Marco Música le pasó eso, que él fue chavista, y en el 2008, 2007, algo así, puso un tuit apoyando al chavismo, y bueno, eso hasta hoy en día se lo sacan. Y es como, o sea, yo particularmente no comulgo con el humor de Marco Música, ni me cae bien, pero me parece que es un chamo que le ha echado bolas y de verdad que es admirable, o sea, que de Guatire, es un chamo de Guatire que trabajó, surgió y ahorita de verdad que está ayudando a las personas. Entonces, ok, está bien, sí, fuiste chavista, pero como que no le damos la oportunidad del cambio de pensamiento o de opinión. Sí, es más sencillo como que, bueno, encasillarlo en esa descripción, en ese adjetivo. Exacto. Y ya allí se queda. Exactamente, todo. Es como que, no sé, hace 5 años yo pensaba de una manera, coño, nosotros estamos en constante cambio. Lógicamente, a lo mejor hoy voy a pensar diferente. Un ejemplo súper estúpido y súper banal. Hace 2 años yo no soportaba a Bad Bunny. O sea, decía que era lo peor que le había pasado al planeta Tierra, que me parecía horrible, que era asqueroso. Y ahorita lo veo y me parece que el coño, o sea, estás haciendo algo diferente a lo que normalmente vemos en la música urbana, por ejemplo. Que toda la música ahorita es más de lo mismo. El carajo está haciendo algo diferente, está... sí, digamos que lo está haciendo bien y ahora yo lo pienso diferente. Entonces, ¿qué? Yo no puedo cambiar de opinión. Exacto. No puedo pensar, y eso es un ejemplo súper tonto. A lo mejor te puedo decir que, no sé, cuando yo estaba en el colegio, que lo hablamos en el episodio de las expectativas, cuando estaba en el colegio a lo mejor yo quería casarme por la iglesia, ya no me quiero casar por la iglesia. Sí, o sea, siempre estamos en constante cambio y así como cambiamos, pues también podemos cambiar de opiniones o de criterios y es válido, o sea, no siempre estamos en la misma postura o en la misma situación y evidentemente eso hace que cambie tu mentalidad. Claro, es que sin ir muy lejos, a lo mejor un chiste sobre la homosexualidad, a lo mejor en el 2012 o en el 2011 es muy diferente a que lo hagas ahora. Y aún así hay comediantes que de verdad que no le... O sea, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la comedia y me gusta mucho el humor y me gusta el humor negro. Pero no porque es un chiste, no es una verdad. Y es la manera en la que cuentas el chiste. Y el humorista nunca va a buscar, el comediante nunca va a buscar que tú te ofendas. Claro. Siempre va a buscar es la risa. Sí. Entonces la gente como que no lo ve desde ese punto de vista. Yo creo que allí incluso también es válida lo que dijiste de los grises, porque es importante que haya como un punto medio en ese sentido. O sea, porque hay muchas veces que las personas dicen que ahora mismo hay una generación de cristal que es muy ofendida, que tal. No, o sea, hay veces que las personas no respetan los límites y ya pasan de ser graciosos a ser ofensivos, y luego también hay gente que sí es verdad que tal vez es muy sensible, que no le gusta ningún tipo de comentarios, ningún tipo de chiste, y eso también es válido, pero siempre tiene que haber límites y respeto. Claro. Y es súper curioso porque ahora que mencionas eso, pues también
entra el tema de las generaciones. O sea, yo creo que me gustaría pensar que en el siglo en el que estamos y en la época en la que estamos viviendo, la gente pues sea un poco más flexible a nivel mental. A veces, lamentándolo mucho, veo que no es así, pero también allí puede entrar mucho el tema de la intolerancia, porque seguro la mentalidad que tú y yo tenemos no es la misma que tienen nuestros padres y mucho menos nuestros abuelos. Sí, no, totalmente. No, y es que yo lo veo así con el tema del humor, que a lo mejor hay un chiste que a mí te encanta. Me encanta y me da demasiada risa. Y a lo mejor se están metiendo, no sé con quién te puedo decir, pero bueno, un chiste buenísimo y a lo mejor yo lo vi bien, pero mi madre lo vio mal. Claro, se ofendió o no le causó tanta gracia. Porque se están metiendo con eso y es como, no, ¿sabes? Es algo totalmente normal. O sea, al final es hacer comedia de la desgracia, pero de tu desgracia. Y la mayoría de los comediantes, los de stand-up comedy, lo que hacen es comedia a partir de su propia vida, ¿sabes? Del día a día. Entonces, sí me parece que todo lo que es la tolerancia va muy ligado a la parte generacional y también geográfica, que era lo que hablábamos también. Yo a lo mejor estoy aquí en Madrid y a mí me parece totalmente normal, y es que ya ni siquiera me doy cuenta cuando camino por la calle si hay un hombre y una mujer besándose o un hombre y un hombre besándose. O sea, es como que lo veo tan normal que no es que voy caminando por la calle y los veo besándose y digo, mira, dos hombres besándose. No, o sea, porque ya se volvió parte de mí y parte de que a mí me parece algo totalmente normal. Pero a lo mejor mis padres no lo ven así y mis abuelos menos. Es que tampoco, o sea, tal vez estamos usando este ejemplo de manera repetitiva, pero en Venezuela, por ejemplo, sí, tal vez no sea tan común. No es tan común, claro. Que no es que esté mal, porque obviamente no está para nada mal, cada quien tiene derecho a estar con quien le dé la gana mientras sea feliz, pero... Y es que también lo dicen como con noticia, como, ¿sabes quién es gay? Sí. Como, ya va, o sea, aquí a mí no me dicen, ¿sabes quién es heterosexual? Sí. Es como... Claro. No, es que a mí ya no me cabe en la mente eso, y yo siento que soy intolerante con los intolerantes. Sí. Porque es como, es que no te entiendo. Pero es verdad que eso, que tal vez el hecho de habernos mudado a otro país nos ha cambiado la mentalidad en muchos sentidos. O sea, hay cosas, por ejemplo, el hecho de ir a la playa y que aquí las mujeres pues se dejen los senos al aire, pues en Venezuela eso es otra idea que es inconcebible, y seguro habrá muchísimas personas que no toleren eso. Claro. Y tal vez la primera vez que yo lo vi me impresionó un poco porque era algo a lo que no estaba acostumbrada. Pero no me molesta y tengo tolerancia con las mujeres que van a la playa y están sin el bikini. O sea, es la vida de cada quien y puede que haya cosas con las que tampoco estoy de acuerdo, pero eso intento que no me afecten. O sea, estoy más de acuerdo contigo en el sentido de eso, de que soy intolerante con las personas que son intolerantes. Sí. O sea, eso ya sí que me sobrepasa, aunque creo que en algún punto de nuestras vidas pues nosotros también lo hemos sido. Con el tema político, por ejemplo. Exacto. Yo también admito totalmente. Que seguramente me alejé de muchas personas porque no lograba mediar, llegar a ese punto medio que tú dices, y ya la situación era tan fuerte en Venezuela que yo no podía entender, por más que quisiera, el punto de vista de esa persona, y por eso decidí apartarme. Sí, porque es que es eso, estábamos muy polarizados, y es como yo te digo, que los venezolanos estamos dañados. Los venezolanos estamos dañados. O sea, por ejemplo, Twitter, que a mí me parece que es la red social que debe desaparecer, porque de verdad no te trae nada bueno nunca. O sea, ahí es como meterte en un foso de, wow, es que no sé, tú pones cualquier cosa, no sé, es como, qué calor hace hoy, tengo demasiado calor, y es como, ¿qué bolas tienes tú de decir que tienes calor, que no sé qué? Ya es de una como que atacándote, y es como, no puedes opinar todo el tiempo de todo. Sí. O sea, no necesariamente tienes que opinar de todo, puedes quedarte callado y ya. Sencillamente, si ves algo que no te gusta, no lo consumas. Lo que te digo, Marco Música, a mí no me gusta su contenido, no lo veo. No voy a estar en su cuenta llenándome de odio, porque es eso, ahorita es como... Y lo peor es que la mayoría de las personas, cuando tú ves, escriben esas barbaridades y te metes en el perfil y ponen Dios es amor. La doble moral. Sí, la doble moral totalmente. Y es como, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿por qué? O sea, también es verdad que en algunos casos tú puedes omitir tu opinión,
porque a lo mejor eso quieres llegar al trasfondo de por qué esa persona está opinando distinto a ti o por qué piensa así, pero lo que no puedes es permitir que llegue a un punto que sea tóxico y donde tú siempre quieras tener la razón. O sea, eso es lo que a mí me parece que no está bien. O sea, ya alcanzar ese punto sencillamente porque una persona piensa distinto a ti es que es demasiado. Sí, no, totalmente. Y eso que, aparte de lo que es el factor generacional, por así decirlo, factor generacional y geográfico, también es la información selectiva, que las redes sociales nos hacen muchísimo daño y alimentan demasiado la intolerancia de las personas. Porque es eso, al final, que eso lo veían, lo pasaban en el documental de Netflix de Social Dilemma. Ponían, o sea, te explicaban que las redes sociales, pues sobre todo Facebook, ellos te refuerzan las ideas que tú tienes. O sea, si por ejemplo, te ponían el ejemplo de los de Estados Unidos, los republicanos y los demócratas. Entonces te ponían el ejemplo, si tú eres republicano, Facebook te va a mostrar todo el tiempo información para republicanos. Él en ningún momento te va a mostrar la otra parte. Y a la otra parte le está mostrando también eso. No le está mostrando la parte de los republicanos. Sí, ahí es que vemos el rol tan grande que tienen hoy día las redes sociales y eso, que en vez de decir, bueno, no vamos a alimentar estas ideas para seguir creando una guerra, pues no, que sepan que las redes sociales alimentan las guerras. Es decir, este factor es súper importante y más hoy en día porque todos estamos súper conectados a internet, todos tenemos redes sociales y ciertamente ese es el enfoque, como reforzar el pensamiento que tú tienes, entonces de una manera u otra te vas encasillando más a esa idea hasta el punto donde no vas a compartir ni a mediar la opinión que tiene la otra persona. Y al final es eso, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Black Lives Matter, que yo me daba cuenta que era como todos estamos de acuerdo en que el racismo no debería de existir. Y aún así estamos peleando por lo mismo. Sí. O sea, estamos peleando porque si debe existir Black Lives Matter o no. Sí. Y es como, o sea, qué absurdo que entonces la conversación giró a que si debes defender Black Lives Matter o no. Igual que ahora cuando salió lo del video del conejito Ralph, el de la crueldad animal en cosmético y todo eso, también era como, también se desvió toda la conversación en si es verdad que testan en animales o no. No, la conversación es que no puedes usar productos que testen en animales, en investigar qué es lo que estás usando, qué es lo que no debes usar y ya. Si a ti no te importa eso, pues bien. Igual también con los veganos y los carnívoros. De que si no se le deben llamar carnívoros, de que si los veganos son intensos, de que entonces los carnívoros son intensos. Y es como, no estamos hablando de lo que verdaderamente es importante. Sencillamente nos estamos atacando unos con otros sin ver en verdad la raíz del problema. Sí, por eso digo que al final, aunque vivamos en el siglo XXI y estemos en el año en que estamos, parece que en ciertas cosas hemos ido avanzando, pero hay otras que parecen seguir igual y la verdad es que es súper triste, o sea, teniendo tanta información buena al alcance, sabiendo que te puedes formar, sabiendo, es decir, a mí lo que me parece muy fuerte es cómo un tema como la intolerancia lleva al ser humano a hacer cosas tan increíbles, porque hemos comentado este caso de Samuel, pero luego como eso hay cosas como guerras por política, por religión, y son cosas que no deberían de existir al final. No tienes que estar de acuerdo con la otra persona, pero que tu pensamiento sea de verdad tan fuerte como llevarte a hacer esas cosas, es que para mí eso sencillamente no tiene justificación. Y por eso es que existe no solo un día, existe un mes, porque eso me lo preguntaban el otro día. Bueno, pero ¿por qué no existe el día del heterosexual? Y es como, porque a los heterosexuales no los matan por ser heterosexuales, no los miran feo por ser heterosexuales, no te excluyen por ser heterosexuales. En Hungría, por ejemplo, hacen nada, o sea, que estamos hablando del siglo XXI, o sea, el año 2021, ahora a mediados de junio, hace nada, hace un mes, salió una ley
que prohibía en todos los colegios hablar de diversidad sexual y de homosexualidad a todos los menores de 18 años. Y es como, más bien ahí es donde se debería de hablar. Sí, debería ser al revés. O sea, ahí es donde tienes que pasar la información. Desde pequeños tienes que hablarles con normalidad, o sea, porque es verdad. Yo particularmente con el tema de que adopten o no, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Porque a lo mejor tú le vas a dar una infancia que a lo mejor no la va a conseguir en otro lado. O sea, por lo menos estás ayudando. Tal vez esa algo, persona, ¿sabes? tal vez ese niño sí que va a tener valores mucho más grandes que estos chicos que van a ese colegio en Hungría. Exactamente. Si en van a casa crecer. tampoco le hablan de eso. Claro, que entonces a los 18 años, cuando se gradúen y quieran viajar y vengan a Madrid y vean a dos personas del mismo sexo agarradas de la mano o besándose en un parque, van a decir, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y es como, mira, es que ese es el mundo normal, ese es el mundo real, no es el mundo normal, porque no quiero hablar de anormal y normal, es el mundo real, o sea, son personas tal cual como tú. Sí. Y que no, o sea, es que no sé, es que es esa parte, yo lo veo, como lo veo totalmente real para mí, sí. no concibo que otra persona piense diferente en eso, o sea, a pesar de que lo entiendo por la parte generacional, pero yo digo hoy, una persona de mi edad, claro, sabiendo todo lo que sabemos, no te entiendo. No te entiendo y eso es, por eso es que estamos hablando también de este tema, porque obviamente no es que nosotros somos las personas más tolerantes del mundo, no, obviamente es algo que tenemos que ir creciendo y mejorando para ese tipo de cosas, a lo mejor aprender a tolerarlos un poco más y aprender a conversar y de ver de dónde viene y de cuál es el contexto de la otra persona para decir lo que dice. Yo creo que todos los seres humanos, no sé, necesitamos como un llamado de atención, como un jalón de orejas, o sea, lo que tú dices, hay demasiadas cosas que todavía tenemos que aprender, que digerir, que siento que de verdad últimamente han habido muchos sucesos demasiado fuertes, demasiado tristes, y me cuesta creer en serio que en la época que estamos viviendo, pues eso, hayan guerras, o sea, habiendo tantas maneras de mediar, de negociar, de conversar, es muy muy fuerte que todavía sucedan estas cosas, y por eso yo creo que un poco el mensaje es eso, es súper importante la educación que recibes. Si en verdad no estás de acuerdo con alguien, a mí me pareció súper importante lo que dijiste, intenta entender desde dónde viene la postura de esa persona, porque tú no lo sabes, o sea, al final juzgar es súper sencillo, todos nos encanta juzgar, señalizar, eso es lo más sencillo, pero luego analizar el trasfondo siempre cuesta, pero ese es el trabajo que hay que hacer, y eso, que si al final no estás de acuerdo, pues déjalo ir, si no te afecta, déjalo ir. Totalmente, estudiar un poco, leer, informarse, o sea, informarte. Yo veo, por ejemplo, esta chica Jean-Marie, que ella es vegana, ella comparte muchas cosas en su Instagram sobre veganismo, pero ella al final no está atacando a las personas que comen carne. Exactamente. O sea, ella al final, su entorno en sí, ella es la única vegana. O sea, se rodea de personas que comen carne y que consumen animales. Y ella, su contenido es sencillamente educativo para que aprendas sobre por qué yo soy vegano y por qué no como animales. Pero los comentarios que recibe es como, pero a ti qué te importa si tú te estás comiendo tu carne bien buena. Sí, o sea, ¿qué más da lo que ella haga? Si ella no come carne, ¿te va a afectar a ti? O sea, no. Entonces es como, estudia, ¿por qué a lo mejor? ¿Por qué ella es vegana? ¿Qué son los veganos? ¿Por qué son veganos? Porque para saber por lo menos qué defender o cómo hablarlo. Tener base y ver el contexto de dónde viene todo. Así de sencillo. Yo creo que al final también, en la época en la que estamos, es muy sencillo esconderse detrás de una pantalla. Ah, no, total. Y creo que este tema me lleva a pensar mucho eso, que a lo mejor en algunos temas sí que hemos ido madurando como sociedad, pero hay algunos otros donde en realidad no, y como es muy sencillo lanzar un comentario allí y atacar a la gente y descargarte, entonces pues lo haces porque tienes el valor de hacerlo detrás de una pantalla, claro, ¿sabes? Sí, porque en la calle no te dice. O sea, es que a mí me gustaría ver si alguien es capaz de todo lo que dicen por las redes, de los comentarios que yo te digo que alguna vez me puedo leer y que, pero Dios mío, ¿cómo escriben esto? Dios mío, yo quiero ver si lo dicen de frente. No creo, la verdad. Sí, no creo que tengan esa valentía de yo creo que el mensaje en realidad es ese, como
autoevaluarnos todos un poco, ver las situaciones que estamos atravesando. También vimos unas preguntas súper curiosas como para descubrir si en verdad somos tolerantes o no. Luego se las vamos a compartir en las redes también, como para que se autoanalicen y eso, que sepamos que no tenemos que estar de acuerdo con todo el mundo, pero que sí, ciertamente tenemos que aprender a ser más tolerantes. Sí, totalmente. Y que nadie tiene la verdad absoluta. Que nadie tiene la verdad absoluta y que podemos coexistir con diferentes opiniones y con opiniones opuestas a las de nosotros. Y al final el debate está muy bien, porque así aprendes. Sí. Así aprendes. Y yo me he dado cuenta que yo, por ejemplo, que escucho muchos podcasts, veo que a lo mejor yo pensaba de una manera y escucho y digo, wow, tienes razón. No lo había pensado así. Sí. Y cambio de opinión, porque está bien, estamos en constante cambio y en constante aprendizaje. Entonces, dense la oportunidad de eso, de cambiar de opinión y de pensamiento. Y porque de saber está escuchar. bien. Saber escuchar es muy importante. Y está bien cambiar de opinión. No está mal, porque estás aprendiendo al final, estás creciendo. Entonces, de verdad que ese es nuestro mensaje como tal, tratar de ver en qué podemos mejorar este mundo. Sí, de verdad que poner cada quien su granito de arena y pues hacer algo más importante y más bonito, porque ciertamente hay muchas cosas malas sucediendo ahora mismo. Total. Y también es importante alimentar las buenas, entonces esperemos que todos se lleven un mensaje bonito de esto y de eso, de aprender a aceptar y a respetar las opiniones de los demás. Claro, y bueno, y que también obviamente hay cosas que sí que no deben tolerarse. O sea, la violencia, el odio, ese tipo de cosas obviamente no se toleran. Pero matar a una persona por su orientación sexual es que no. No se justifica. No se justifica. Entonces, nada, bueno, yo creo que podemos dejar hasta aquí el episodio. En verdad, queríamos hablarlo, queríamos expresarlo. Sé que es un poco como... sí, tal vez saca de la onda, pero eso, que no queremos... Es decir, no lo queremos dejar pasar. Sí, tal vez al callarnos es como un poco no apoyar, pero no tomar una postura frente a algunas situaciones tampoco nos parece correcto, y por eso queríamos conversarlo. Sí, entonces bueno, ya saben, les vamos a dejar en las redes sociales las herramientas, lo que siempre les compartimos que sobre el tema, que nos puedan ayudar, sobre todo eso, a identificar si estamos siendo intolerantes con algunos temas y no nos estamos dando cuenta y no podemos discutir con la otra persona. Bueno, digo discutir, pero debatir, charlar, sí, debatir, exacto. No discutir en mal sentido. Y bueno, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, @voice2grow. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio con más. Bye. Adiós.